Historias del universo. Episodio 20. El devoto perfecto. La historia del rey Prahlad. En el colegio, los maestros de Prahlad le enseñaron de forma ininterrumpida lo referente a la religión mundana, el crecimiento económico y la complacencia de los sentidos, pero no fueron cuidadosos a la hora del recreo. Prahlad se quedaba con sus amigos de juego. Los niños lo rodeaban y se sentaban a escucharle con el corazón y los ojos fijos en él. Entonces, con una sonrisa y lenguaje muy dulce, les dijo: Amigos, esta forma de vida humana es muy difícil de obtener. Por esa razón, no debemos perder tiempo en actividades sin sentido y emprender desde niños el servicio devocional al Señor. Pues el verdadero problema en la vida es el ciclo de nacimientos y muertes que gira sin cesar. Solo contamos con 100 años de vida. 50 de esos se pierden durmiendo. Otros 20 se van en la infancia y adolescencia. Y otros 20 en la vejez. De manera que solo nos quedan unos pocos años. Sin embargo, debido al excesivo apego por la vida familiar, esos años se pierden también sin ningún objetivo, sin conciencia de Dios. Adopten el servicio devocional con sinceridad y podrán tener una vida espiritual eterna. Debido a la pureza de Prahlad, todos los hijos de los demonios se volvieron devotos y tomaron en serio sus enseñanzas. Los profesores corrieron alarmados para contarle a Hiranyakashipu. Y él, terriblemente furioso, se dispuso a matar a su hijo diciendo: Desvergonzado. Sabes que los 3 mundos tiemblan cuando yo me enfurezco. Sin embargo, tú pareces no sentir miedo. Ahora dime, ¿quién te ha dado ese poder? Mi fuerza y la tuya vienen de la misma fuente, que es la suprema personalidad de Dios. Estás diciendo tantas tonterías que te voy a cortar la cabeza. Ya veremos si viene a protegerte tu adorable Dios. Tú siempre hablas de un ser supremo que no soy yo. Pero, ¿dónde está ese ser supremo? En todas partes. ¿En esta columna? Sí. Entonces golpeó la columna con el puño y surgió un sonido aterrador. Que parecía querer romper la cubierta del universo. Y se manifestó el señor Nrsimhadeva, mitad hombre y mitad león, cuyos rasgos eran fascinantes, con ojos tan brillantes como el oro fundido. Su melena agrandaba su terrible rostro y con su cuerpo tocaba el cielo. Hiranyakashipu murmuró: El señor Vishnu, que posee grandes poderes místicos, ha tramado este plan para matarme. Pero, ¿de qué le va a servir? ¿Quién puede luchar contra mí? El demonio tomó su espada y escudo y atacó con gran fuerza. Pero el señor Nrsimhadeva capturó al gran demonio. Y mientras agitaba sus miembros en todas direcciones, puso al demonio en su regazo, sujetándolo sobre los muslos, y con gran facilidad lo deshizo en pedazos con las uñas de la mano.
Se puso los intestinos como un collar, le arrancó el corazón y arrojó el cuerpo del demonio a un lado. Los miles de soldados de Hiranyakashipu atacaron con las armas levantadas. Pero el señor Nrsimhadeva les mató a todos, simplemente con la punta de las uñas. Pleno de refulgencia y con un semblante terrorífico, el señor se sentó en la sala de asambleas, ocupando el excelente trono del rey. Prahlad se acercó y el señor Nrsimhadeva puso su mano de loto sobre la cabeza del niño, haciendo que se libere por completo de todas las contaminaciones y alcance una posición trascendental. Prahlad dijo: Mi querido señor, ¿qué oraciones puedo ofrecer yo si no soy más que un nacido en familia demoníaca? En estos momentos, yo soy el heredero del trono de mi padre. Sin embargo, yo no deseo nada de eso. Lo único que te pido es que me pongas junto a tu devoto puro, Narada Muni, y me permitas servirle. Pero yo no deseo liberarme solo. Por el contrario, me interesa iluminar a la gente en la conciencia de Krishna. El señor Nrsimhadeva dijo: Satisfacer a mis devotos es mi pasatiempo, así que puedes pedirme la bendición que desees. Prahlad respondió: Por favor, no me tientes de esa manera. He nacido en una familia pecaminosa y el disfrute de los sentidos lo tengo en el fondo de mi corazón. El realizar servicio devocional y pedir a cambio cosas materiales no es propio de un devoto puro. Parece una relación comercial. Un devoto puro realiza servicios sin motivaciones personales. Pero si quieres darme una bendición, entonces te pido que en lo más profundo de mi corazón no haya deseos materiales. El señor respondió: Un devoto como tú nunca desea ningún tipo de opulencias materiales. Aún así, te ordeno que disfrutes de las riquezas de los demonios en el mundo material y que seas su rey. Y mientras ejerzas tu gobierno, siempre debes escuchar de mí y pensar en mí como la superalma que se encuentra en lo más profundo de tu corazón, y de ese modo estarás libre del disfrute de los sentidos. El día que abandones el cuerpo, tus glorias se cantarán en todos los sistemas planetarios e irás de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Prahlad dijo: Sé que tú eres muy misericordioso con las almas caídas y te pediré una sola bendición. Mi padre ha sido un demonio que te ha insultado mucho. Aún así, yo te pido que le perdones sus actos pecaminosos. El señor respondió: Debido a tu nacimiento en esa familia, toda la dinastía se ha purificado. Por ello tu padre se ha salvado, junto con 21 antepasados de tu familia. Ahora siéntate en el trono de tu padre. Mantén tu mente fija en mí y acepta como cuestión formal el cumplimiento de los deberes que te corresponden. A continuación, asistido por grandes santos, el señor Brahma coronó a Prahlad como rey de todos los demonios y gigantes del universo.